La vida y el funcionamiento interno de la Unión de Jóvenes Comunistas fue otro de los asuntos abordados por la militancia de todo el país durante estos meses. La necesidad de representar a los militantes de la organización y acercarse más a los jóvenes del universo juvenil, sin dudas, es hoy también uno de los ejes centrales en los que se encuentra enfrascada la Unión de Jóvenes Comunistas. Me sigue acompañando esta tarde Reudenis Salas, quien es miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Reudenis, vamos a seguir el diálogo en tiempo real y yo quería preguntar si consideras que urge buscar nuevas formas de funcionamiento de la organización, de aportar, de crear, de hacer cosas más dinámicas, más ajustadas al contexto actual que vive el país. Sí, claro. Precisamente esa fue una de las ideas fundamentales que se plantearon y abordaron durante todo este proceso de 12 congresos en las más de 26.000 organizaciones de base que tiene la organización en todo el país, en la que participaron además no solo militantes de la juventud, sino también jóvenes que pertenecen al universo juvenil, y que dentro de los principales temas que se abordaron estaba precisamente cómo hacer de la organización un espacio diferente, dinámico, atemperado al contexto y atemperado también a las características de cada uno de los jóvenes. Durante todo el proceso de discusión, desde el pasado abril del 2023 y hasta la fecha, más de 51.000 planteamientos derivados de estas propias discusiones explicaban la necesidad de seguir transformando las maneras de hacer de la organización, pero eso sobre la base también de la estrategia para fortalecer el papel integral de la Unión de Jóvenes Comunistas en el presente y el futuro de la organización, una estrategia que fue aprobada por el Pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas en octubre del año 2022 y que fue además presentada al quinto pleno del Comité Central del partido. Y justamente en esta estrategia, con 82 acciones, se deslizan un grupo de acciones que buscan precisamente cambiar las formas de hacer de la organización a partir de la necesidad de que se parezca más a ese joven que tenemos, ya sea en el centro laboral, ya sea en el estudio, ya sea en la comunidad o ya sea también en cualquiera de las unidades militares. ¿Cómo hacer que la reunión ordinaria del comité de base sea un espacio atrayente? ¿Cómo hacer que los temas que se aborden y que se discutan en ese propio espacio de la reunión ordinaria se parezcan más a las problemáticas que tienen nuestros jóvenes? ¿Cómo poder programarse actividades que vayan al enriquecimiento espiritual, que vayan también al desarrollo económico-social del país? ¿Cómo hacer que nuestros jóvenes vean que con tareas concretas es que nos formamos? Por lo tanto, yo creo que todo el proceso de discusión desde la base hasta el pasado 13 de marzo, que concluimos con el proceso orgánico de las asambleas provinciales aquí precisamente en la capital de todos los cubanos, y previo a las discusiones que vamos a tener próximamente en el Congreso, fueron reflejo de la necesidad de seguir transformando a la organización. De hecho, atemperado a eso, las comisiones de trabajo que sesionarán durante las jornadas del 12 Congreso son expresión de los planteamientos de nuestros muchachos. Abordaremos elementos relacionados con el funcionamiento orgánico, elementos relacionados con la política de cuadro, elementos relacionados con la defensa de la patria, con la participación activa de niños, adolescentes y jóvenes en el desarrollo económico del país, pero también abordaremos elementos relacionados con lo que está haciendo el gobierno y el Estado cubano en pos de atender a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Ahorita te hablaba de que el pasado año la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la política integral de niñez, adolescencia y juventudes, que es precisamente reflejo y expresión de esa voluntad gubernamental de seguir atendiendo las necesidades de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, porque de eso se habló también durante las jornadas del Congreso desde la base. Cómo buscar nuevas formas de esparcimiento desde el punto de vista recreativo constituye una de las principales preocupaciones hoy de nuestros jóvenes. Cómo tener más acceso a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, si estamos hablando que precisamente somos nativos digitales. Bueno, cómo nuestros niños, adolescentes y jóvenes se acercan más a esos contenidos desde las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Cómo seguir buscando otras formas y otros espacios en que nuestros niños, adolescentes y jóvenes se vean reflejados. Por lo tanto, yo creo que sí,
que es uno de los objetivos fundamentales del Congreso, que era desencadenar todo un proceso de debate, pero que ese debate conllevara a la construcción de ideas, de seguir haciendo por la organización, se ha cumplido en la medida en que nuestros niños, adolescentes y jóvenes, militantes o no, han participado de este proyecto. Yo te propongo poner la mirada ahora en las estructuras de base. ¿Crees que es ahí, en ese contexto, donde se puede encontrar nuevamente la receta para lograr ser esa organización atractiva, representativa de la que estábamos hablando? Claro que sí. Sin duda, el comité de base, las organizaciones de base, constituyen la célula fundamental de la organización. O sea, nada de lo que hemos estado hablando en la tarde de hoy se logra desde la macroestructura, o sea, desde el comité nacional, desde el comité provincial o desde un comité municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas. Todo esto que hemos estado abordando se logra y se concreta precisamente en la estructura de base de la organización, porque ahí es donde confluye esa juventud que es diversa, que es heterogénea y que precisamente tienen diferentes puntos de vista y donde confluyen también elementos de coincidencia. Por lo tanto, en la medida en que las organizaciones de base de la organización se fortalezcan, vamos a fortalecer también la organización como tal. Pero en la medida en que el comité de base o la organización de base de la juventud se fortalezca, también contribuimos a que se fortalezcan las organizaciones estudiantiles, porque en un comité de base confluye la brigada de la FEU o el grupo de la FEN o el destacamento de la Organización de Pioneros José Martí, pero es en ese mismo espacio donde está el joven que forma parte de un club martiano, o es el joven que es instructor de arte, o es ese joven que es vanguardia artística porque pertenece a la asociación Hermanos Ahí. Por lo tanto, siempre nosotros apostamos en que la organización de base, el comité de base, tiene que convertirse en la célula fundamental para poder engranar todos estos soportes y que la Unión de Jóvenes Comunistas se pueda convertir realmente en esa organización de vanguardia de la juventud cubana. Reudenis, crea tu felicidad es el eslogan de este 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Pero, ¿qué hacer para que este lema se convierta en hechos en cada espacio donde interactúa la militancia? Un reto bien osado de la organización, porque precisamente lanzar el reto de crear la felicidad en Cuba hoy, atendiendo además a las propias complejidades en que vive el contexto, cómo la Unión de Jóvenes Comunistas siente la necesidad de que nuestros niños, adolescentes y jóvenes comprendan que esa felicidad se logra y se consigue en Cuba, en la Cuba socialista, y que por lo tanto el proyecto colectivo que asumimos cada uno de nosotros tiene que estar en correspondencia con el proyecto de país, con el proyecto nacional. Y aquí entonces se entrelaza ese proyecto individual a partir de que cada uno de nosotros somos un ser totalmente diferente. Por eso desde el Centro de Estudios sobre Juventudes se habla de juventudes y no una juventud, de infancias y no de una infancia, de adolescencias y no de una adolescencia específica, porque es que somos plurales. Entonces, en la medida en que nuestros niños, adolescentes y jóvenes veamos que en Cuba está el proyecto individual, que en Cuba se entrelaza ese proyecto individual con ese proyecto colectivo, entonces estamos creando la felicidad a la que nos hemos propuesto como parte de este 12 Congreso de la organización. Te decía que era un reto porque precisamente cómo hacer que desde la Organización de Pioneros José Martí, desde la FEN, la FEU y desde nuestros movimientos, cada uno contribuyera a ese pedacito que le toca en función de crear esa felicidad. Que ese joven artista de la HS sienta que con su obra literaria, con su obra artística, está contribuyendo a su enriquecimiento personal, pero también le está aportando al desarrollo del país. Que ese pionerito que todos los días cuando saluda la bandera dice, pionero por el comunismo, seremos como el Che, que entienda qué significa ser como el Che en la Cuba de hoy, en la Cuba revolucionaria. Que ese estudiante universitario que está precisamente en las universidades comprenda que se está formando en una profesión para aportarle al desarrollo del país. Por lo tanto, yo creo que el reto fundamental está en crear la felicidad, porque en la medida que creemos esa felicidad, estamos también contribuyendo a ese desarrollo de nuestro país. Estoy pensando que son tiempos de hacer, de crear, pero hacerlo con los pies en la tierra y en un contexto ideológico, como hemos estado hablando, muy retador. ¿Dónde están a partir de ahora los mayores desafíos de la juventud comunista en este país?
Primero, que el Congreso no muera. El 12 Congreso de la Juventud no puede morir en las fechas del Congreso Nacional del 2 al 4 de abril. Al contrario, una vez que concluyan las sesiones finales del Congreso aquí en la capital, el Congreso tiene que volver a la estructura fundamental de la que hemos estado hablando. El Congreso tiene que ir a ese comité de base, a ese grupo de la FEN, a esa brigada de la FEU, a ese centro laboral, para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes vean entonces que lo que ellos propusieron durante todo el proceso de la base encontraron respuesta, encontraron soluciones, y si al menos no hay una solución, hay una voluntad política de hacer y de transformar. Por lo tanto, yo creo que ahí está el principal reto de cara al 12 Congreso de la organización. Muchísimo que hacer, muchísimo por debatir los jóvenes comunistas. Brevemente, cuéntame qué están preparando para celebrar el 4 de abril. Precisamente el desarrollo del Congreso coincide con las celebraciones del 62 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 63 de la Organización de Pioneros José Martí. Muchas son las actividades que desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí se han planificado y que ya se están desarrollando para conmemorar esta fecha. Por ejemplo, tenemos en los próximos días la cancelación de un sello postal dedicado al 62 aniversario de la organización y el 63 de los pioneros. Tenemos también, allí el sábado precisamente estuvimos bailando en todas las plazas de Cuba a partir de un gran festival de rueda de casino como parte de las actividades de la organización. Estaremos también homenajeando a esos jóvenes que contribuyen día a día con su accionar en el proceso de entrega de condecoraciones estatales y como te decía, el gran colofón de todo esto es el desarrollo como tal del 12 Congreso del 2 al 4 de abril. Que también va a tener una expresión desde las redes sociales. Cuéntame sobre eso. Asimismo, nosotros evidentemente no nos quedamos solo en el espacio físico, también vamos al espacio virtual. Te comentaba ahorita que somos nativos digitales, por lo tanto, desde las diferentes plataformas de la organización, sus movimientos juveniles y organizaciones estudiantiles, también hemos diseñado un grupo de acciones concretas como en espacio de un enjambre juvenil, poder colmar las redes de todo cuanto hacemos, que muestra lo que cotidianamente hacen nuestros niños, adolescentes y jóvenes, que en definitiva es la realidad de la Cuba de hoy. Sin duda, los jóvenes creando su felicidad son gente que suma. Gracias a Reuderi Salas por acompañarnos esta tarde. Éxitos en el Congreso y sin duda son muchísimos retos los de los jóvenes cubanos. Nosotros ahora proponemos una pausa, enseguida volvemos en tiempo real.